Buenas noches a todos los presentes, agradecerle por su participación en las jornadas Electrored. Como bien decía Ramiro, hoy en día todo el mundo habla de tecnologías y los avances tecnológicos tienen que ser, nos tienen que llegar a nosotros acá también, ¿no? Y por eso vamos a tocar este tema de soluciones para edificios inteligentes. Más que todo nos vamos a enfrascar en el protocolo KNX, que es un estándar mundial para este tipo de soluciones. Para los que aún no me conocen, pues mi nombre es Yamir Hidalgo Peña, formo parte del equipo de ingeniería de acá de La Paz, de la empresa Electrored Bolivia. Como ustedes conocen, Electrored es una empresa que le gusta estar de la mano de las tecnologías y a través de nosotros pues cubrir estas necesidades del mercado a nivel nacional en las 3 sucursales que tenemos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hoy la mayoría de las personas conocen lo que es Smart. Tenemos un smartphone, todo el mundo anda con su celular inteligente. Muchas personas también conocen lo que son los Smart Panels, que son los tableros estos inteligentes que me pueden analizar en tiempo real cuánto estoy consumiendo. Y también tenemos la parte de Smart Buildings, que esto es más global, digamos. Y se refiere a lo que son los edificios inteligentes. Los edificios inteligentes podemos llamarlo a construcciones residenciales, o sea, hogares, a centros comerciales, edificios industriales y también diferentes infraestructuras tecnológicas. Aquí entraría más enfrascado en lo que es seguridad, comunicaciones, apoyos logísticos y automatizaciones de procesos. Cada uno de estos subáreas, digamos, se podrían integrar en un único edificio inteligente. ¿Y qué podríamos controlar en estos edificios? Pues la mayor parte de las instalaciones que están en él. Pueden ser los sistemas de alumbrado, tenemos los sistemas de seguridad y acceso, todo lo que es climatizaciones, ventilación, aire acondicionado, etc. Como habíamos comentado, dentro de los edificios existen muchos servicios que conviven en la infraestructura y los podemos controlar cada uno de ellos utilizando estos sistemas inteligentes. Por ejemplo, los circuitos cerrados de televisión, lo que conocemos como CCTV, el control de acceso, detectores de intruso, detector de incendio, de aniego. Esto es importante en los sótanos, por ejemplo, estos tipos de detectores, controles de calefacción, las redes de datos, redes de telefonía, automatizar lo que son las cortinas, el control de iluminación, si tenemos luminarias de on-off o también si tenemos luminarias que se pueden dimerizar, las podemos controlar, el encendido y control de todos los electrodomésticos de una casa, ya sea una televisión, una radio, un aire acondicionado. También podemos controlar la humedad y la climatización. Ahora, nos preguntamos, ¿qué beneficios nos brindan este tipo de edificios? Estos edificios, aparte de darnos beneficios de ahorros energéticos, también podemos decir que podemos potenciar la eficiencia de estos edificios aplicando estas tecnologías. También podemos mejorar el conocimiento de qué está pasando dentro de nuestro edificio utilizando la visualización, y si a esto le agregamos el Big Data pues y inteligencia artificial, pues estaríamos dándole un plus mucho mayor. También podemos mejorar el uso de los espacios realizando análisis de aforo, digamos, de algunas partes del edificio.
También en temas de seguridad es muy importante. Y algo también importante es que mejora el valor del edificio, o sea, se potencializa el valor económico del edificio. Vamos a analizar algunos de estos beneficios, por ejemplo, la eficiencia energética. Sabemos que esto es un tema muy importante hoy en día, ya que las personas están tomando más conciencia en lo que es ahorro de energía. Podemos integrar sensores en todo el edificio y monitorear el consumo del edificio. Además, podemos integrar estos sensores, por ejemplo, de las luces, el control de temperatura, y esto nos va a generar un ahorro significativo en lo que es las facturas eléctricas. También elimina la gestión manual del sistema, o sea, ya no tiene que haber una persona preocupado de voy a encender la luz, voy a apagar la luz, voy a regular el aire acondicionado de una sala. Todo esto ya se integra de una forma que cada uno de los sistemas interactúan entre ellos. O sea, el sistema de alarmas me puede generar una señal y yo con esa señal puedo mandar a encender las luces, abrir el ascensor, hacer un camino de luz, no sé, muchas cosas. Eso ya queda a la creatividad de los de mantenimiento, por decir así, del edificio, a la hora de diseñar el proyecto. Podemos tener un mayor control del edificio realizando visualización. O sea, estos edificios sabemos que con los sistemas inteligentes recopilamos gran cantidad de datos. Si estos datos, con las tecnologías inteligentes que hay, las podemos identificar las tendencias, podemos descubrir las oportunidades de optimizar el uso de nuestra, o sea, de la instalación como tal. Podemos ver dónde podemos ahorrar energía, dónde hay más personas para, digamos, brindarle más aire acondicionado, en un ejemplo. Y también podemos tomar decisiones informadas basándonos en los datos que nos está generando el sistema. También podemos tener a nuestra mano el tema del mantenimiento predictivo. Podemos saber en tiempo real cuáles son los posibles fallos que puedan existir en el edificio, ya que los sistemas por lo general tienden a fallar y prácticamente nos damos cuenta cuando ya está el problema mayor. Sin embargo, teniendo estos análisis, podemos contar con la herramienta suficiente para que los problemas no sean mayores a un futuro y actuar sobre ellos antes de que ocurran. Por ejemplo, la similitud que tenemos acá, similar a prevenir un fuego en lugar de correr a apagarlo. Debemos saber antes de que suceda el problema dónde actuar. Ahora nos preguntaremos, ¿qué se necesita para crear edificios inteligentes? Primero, una planificación de qué queremos llegar a controlar en nuestro edificio, en nuestra casa, en nuestro hogar. Y de ahí tenemos que seleccionar cada uno de estos tres elementos que vemos acá. El primero son los dispositivos. ¿Qué dispositivos tenemos a nuestro alcance para controlar, por ejemplo, el aire acondicionado? ¿O qué dispositivo necesitamos para controlar el clima o las persianas? Luego debemos definir qué protocolos de comunicación vamos a utilizar, que es la interconexión de estos dispositivos. Protocolos hay muchos, vamos a ver más adelante. Luego, el monitoreo y control. Generalmente en instalaciones grandes, ya sean edificios corporativos, edificios de vivienda, aeropuertos y cosas así, se usan ya los que llamamos BMS o sistemas de monitoreo de edificio. Los dispositivos los podemos nombrar como los elementos que se conectan físicamente con el edificio y brindan información o interpretan órdenes. Aquí ya tenemos los sensores y los actuadores. Y
Estos también podemos considerar algunos objetos físicos. Por ejemplo, no sé, una alarma que puede ser un contacto. Eso lo podríamos definir también como los dispositivos. La parte de interconexiones también es bastante importante porque aquí es donde definimos qué protocolos de comunicación vamos a necesitar para controlar todo nuestro edificio. Por ejemplo, para controlar iluminación, el protocolo por excelencia sabemos que es el DALI, que es un protocolo netamente para iluminación. Y hoy en día está ya en la versión 2, que nos da un poco más de funcionalidades y también brinda más compatibilidad entre los diferentes fabricantes. Para transferir datos, pues existen protocolos como BACnet, Modbus, OPC Server, SNMP, MQTT, ya basado en el Internet de las Cosas, KNX, Longwork, que es netamente para aires acondicionados, etc. Nosotros en esta charla no pretendemos que seamos especialistas en esto, solamente es para analizar las bondades que nos brindan este tipo de edificios y con ello el protocolo KNX como un estándar mundial para el control de edificios inteligentes. Luego, en la parte de monitoreo y control, como hemos dicho, tenemos los BMS. Su principal función es controlar y gestionar una colección de sistemas. O sea, esto es un sistema central que puede gestionar subsistemas, ya sea el sistema de climatización, el sistema de iluminación, el sistema de control de acceso, etcétera, etcétera. Todos se van a centralizar en una única plataforma. Así no necesitamos, digamos, tener varios software abiertos, solo necesitaríamos uno solo que me gestione todos los sistemas e interactúe entre cada uno de ellos. Puedo tomar señales de uno y mandársela al otro y viceversa. Aquí tenemos una pequeña imagen de un BMS. Este es un sistema de control de un generador. En tiempo real nos muestra varias información del generador. Y bueno, prácticamente podemos controlar todo el edificio desde un único punto, que es la idea de los sistemas de BMS, que son los sistemas de gestión de edificios. Y ya entrando en el contenido de esta charla, nos vamos a basar netamente en KNX, el cual cumple con los tres pilares que vimos con anterioridad. Tenemos los dispositivos, tenemos el protocolo de comunicación y tenemos la visualización y control en una única plataforma. Y lo más interesante es que se pueden incluir todos los sistemas que vimos anteriores en KNX. Entonces, ¿qué es KNX? KNX es el estándar de comunicación mundial para dispositivos destinados a aplicaciones de control en viviendas y edificios, ya sea domótica e inmótica, que es lo que se conoce hoy en día. ¿Qué podemos controlar? Pues iluminación, calefacción, sistemas de seguridad, ventilación, monitorización, aire acondicionado, alarmas, control de agua, gestión de energía, control de electrodomésticos, audio, video, etc. Prácticamente podemos controlar todo lo que existe en una vivienda o en un edificio desde este protocolo de comunicación con todos los equipos que están incluidos y la cantidad de fabricantes que hay a nivel mundial. Y este protocolo esta tecnología está creada por la KNX Association, es una asociación residente en Bruselas, donde se gestionan todas las líneas a seguir del protocolo. Es un estándar que nos brinda algunas ventajas. Aquí por mencionar algunas, vamos a ver más adelante. Por ejemplo, que se usa una única herramienta para la puesta en marcha de cualquier dispositivo KNX de cualquier fabricante. Y esta herramienta se llama ETS.
Es un sistema independiente de fabricantes, o sea, yo no necesito estar casado con un fabricante para hacer la instalación CANX, porque yo puedo usar dispositivos de un fabricante A con dispositivos de un fabricante B o viceversa. También tiene un conjunto completo de medios físicos de comunicación, ya sea par trenzado, el power line, que es a través de la red de alimentación de estos equipos, ya sea 230 o 110 voltios, radiofrecuencia, y también tiene IP mediante el protocolo TCP/IP. Es un conjunto completo. Tiene un conjunto completo de modos de configuración. Tiene un modo fácil que el dispositivo se puede configurar desde los propios botones de configuración, y un modo de sistema que es el que se configura a través de la herramienta de puesta en marcha, que es el ETS. Y agregando también tiene algunas cosas. En cuestiones de estándares, pues tiene estándares a nivel mundial, o sea, a nivel de global. Tiene el estándar europeo, normas internacionales, estándar chino e estándar de Estados Unidos. Lo que nos asegura que CANX es un protocolo global, no es netamente de una zona, o sea, es de todo el mundo. Analizando un poco los medios de comunicación que tiene el protocolo, como habíamos dicho, tiene el bus de par trenzado, que es... tiene una velocidad de 9600 bits por segundo, y el power line, que es un medio de comunicación por la línea eléctrica con una velocidad de 1200 bits por segundo. También tiene radiofrecuencia a través de la frecuencia de 868 MHz para dispositivos de corto alcance con una potencia máxima de 25 mW. Su velocidad es un poco mayor, de 16.384 bits por segundo, y también tiene el que todos conocemos, que es el IP mediante las redes Ethernet. Aquí también se puede transmitir datos del protocolo CANX. Ahora, ¿cuál es el más utilizado? Pues el par trenzado, que es el cableado, el TP1 y el Ethernet. Radiofrecuencia también ya se está utilizando en algunos lugares donde se dificulta usar cables, pues se usa radiofrecuencia. Y todos estos se pueden combinar entre sí. O sea, yo puedo tener mi sistema central que sea par trenzado y algunos ramales con radiofrecuencia, y el troncal que saldría de los sistemas BMS, pues a través de router IP. Y esto nos da una robustez a nuestro sistema en términos de comunicación. Vamos a hablar sobre la herramienta ETS, que es de las siglas Engineering Tool Software, que es una herramienta de software de ingeniería que nos permite diseñar y configurar las instalaciones domóticas para viviendas, edificios inteligentes, mediante el estándar CANX. Esta herramienta está pensada como la principal herramienta de trabajo para los usuarios, ya sean desde principiantes hasta expertos, tutores, y básicamente tiene estos tres niveles. Bueno, hoy en día está ya en la versión 6, tiene la parte demo, que podemos tener hasta 5 equipos sin licencia, o sea, esto es para hacer prácticas, que es lo que vamos a ver más adelante. Tiene el Lite, que es la versión de prueba con X número de proyectos, pero hasta 20 dispositivos. Y la ETS profesional, que es el software, o sea, el más top, que no tiene límite ni de proyectos ni de funciones. Y aquí a un nivel intermedio pues está el Home, que es para un único proyecto, y se pueden llegar creo que hasta 50 dispositivos, si mal no recuerdo. Y bueno, esta no tiene costos, se puede descargar de la página de canx.org. Bueno, en sí se puede descargar, es el mismo software, lo único que estas licencias es un dongle, es un USB que se conecta a la computadora y él lo reconoce la licencia como tal. Y bueno, esta Lite tiene un costo de 200 euros y la profesional tiene un costo de 1000 euros.
agregándole el tema del dongle que cuesta 60 euros más. Y esto se puede comprar directamente desde la página de la asociación CanX, que es canx.org. Ahí el usuario se registra y realiza la compra. Y el envío se hace mediante DHL, si mal no, mediante UPS. O sea, llega bastante rápido. En una semana ya lo tienes. Más adelante vamos a ver cómo es el dongle este. Ahora, ¿qué ventajas nos tiene CanX frente a otros sistemas? Ya hemos hablado un poco sobre las ventajas, pero aquí las vamos a detallar mejor. No dependemos de un solo fabricante, como ya dijimos, no tenemos que estar casados con un fabricante para desarrollar una instalación CanX. Yo tengo una amplia gama de fabricantes, como dice aquí, existen más de 500 fabricantes con más de 8000 productos. O sea, tengo una amplia gama para seleccionar mis dispositivos, ya sea por las funcionalidades que me puede dar o también por temas de precio. Algo importante, que existe una red internacional de partners o integradores del sistema CanX, eso es bastante importante. Y CanX está respaldada por la CanX Association, con sede en Bruselas. Aquí colaboran empresas, centros de investigación, fabricantes, universidades de todo el mundo con la asociación para mejorar este estándar. Este estándar estamos hablando que tiene más de 30 años de haberse fundado. O sea, tiene amplia experiencia en el tema de domótica de edificios y viviendas. De hecho, sus orígenes vienen de ahí. Existen pasarelas para otros sistemas o protocolos. Esto es bastante importante. CanX tiene prácticamente pasarelas para todos los protocolos que hay de control, ya sea para nivel industrial o nivel vivienda. Tienen pasarelas de CanX a BACnet, CanX a RS232, a Modbus. O sea, prácticamente podemos controlar todos esos sistemas que son aislados, se podría decir, desde CanX y viceversa. De controlar desde Modbus a dispositivos CanX. O sea, es bidireccional la comunicación. Otra de las ventajas es que son productos más baratos que los productos industriales. O sea, conocemos que se puede hacer automatización de edificios utilizando, digamos, PLC. Pero los PLC son mucho más caros que los equipos CanX para hacer lo mismo. Digamos, para encender y apagar una luz es mucho más económico un equipo CanX que un PLC. Entonces, esa es una de las ventajas. Son productos más flexibles de encontrar, o sea, hay un amplio nivel de fabricantes y de dispositivos en el mercado, que esto nos facilita el acceso a estos dispositivos. Su mantenimiento es más sencillo y no necesita de personal especializado. Vamos a ver esto a la hora de un proyecto CanX. Van a ver lo simple que se realiza este proyecto. Prácticamente es arrastrando y soltando. No hay que ser tan especializado, aunque se debe tener una certificación. Si un producto se rompe o deja de fabricarse, se puede sustituir por otro similar o incluso por otro de otro fabricante. Es lo que habíamos dicho, que no dependemos de un solo fabricante. Un solo producto puede hacer varias funciones. Esto es interesante. En los actuadores, por ejemplo, los actuadores binarios vienen con la función de encender y apagar, pero aparte de eso, tiene las opciones de controlar persiana, controlar válvulas, controlar una serie de otros sistemas desde un único dispositivo. Y eso nos da la ventaja de que no tenemos que seleccionar un único equipo para hacer varias cosas. Y lo que hablamos de las certificaciones es importante también. Tiene certificaciones en todo el mundo y soporta diversos medios de transmisión, como habíamos dicho, ya sea cable bus, corriente exportadora, que esto es mediante la red de energía, radiofrecuencia o Ethernet. Y el sistema se diseña como un traje a la medida para cada una de las instalaciones. O sea, yo no puedo estandarizar una solución
y eso me va a servir para todo. No, yo tengo que saber qué quiero controlar y en dependencia de eso pues selecciono qué dispositivos voy a estar utilizando, y eso nos da una versatilidad importante porque ahí podemos optimizar los costos de la instalación. Porque ahora es el momento de instalar KNX, porque tenemos aquí algunos comentarios. Las empresas necesitan reducir los costes de energía, como habíamos dicho, eficiencia energética. Las empresas buscan sistemas de control automático para aumentar su eficiencia en producciones o control de acceso, no sé, muchas cosas. Se buscan proyectos de ahorro con la recuperación de la inversión muy corta. O sea, la recuperación de la inversión es relativamente corta con los ahorros que nos puede aportar estos tipos de sistemas. Se buscan nuevas formas de aumentar la productividad. Un sistema de control lo consigue. Pueden detectar fallos y posibles averías en la instalación, evitando costosas reparaciones, lo que habíamos dicho de los mantenimientos predictivos. Y las empresas buscan sistemas que se adapten a las instalaciones existentes, reduciendo así el costo de la instalación. O sea, yo me puedo montar con un sistema KNX sobre una instalación vieja y normalmente podría darle solución a las necesidades del cliente sin hacer muchos ajustes a la instalación que ya yo tenía antigua. O sea, pensando en un sistema convencional, pues con un sistema KNX me puedo adaptar muy fácilmente. Y no se busca sistemas de lujo, pero sí de necesidades. Los sistemas KNX cumplen con estas expectativas. Esto es bastante interesante. O sea, yo no necesito tener lujos en mi casa. Necesito confort, ¿no? Que yo pueda tomar decisiones sin la necesidad de darme luz. Pues, puedo venir, digamos, y encender todas las luces de mi casa o algunas zonas desde un único botón y apagar toda la casa desde un único botón. Eso no es un lujo, es una necesidad, digamos, que me ahorra tiempo a la hora de salir de mi casa. Yo salgo, tengo un botón de todo off y todo se apaga, ¿no? Ahora vamos a entrar ya dentro de lo que es el protocolo como tal, y es donde existe lo que llamamos topología. La topología en KNX es la estructura que se compone todo el protocolo, que se divide en áreas, en líneas y segmento de línea, que es la unidad más pequeña de la topología. Tenemos estos tipos de conexiones. Podemos conectar el sistema en estrella, como vemos acá, en línea, como vemos acá, o en tipo árbol. Desde el dispositivo podemos hacer derivaciones y conectar otros dispositivos. Ahora, sí que no podemos decir que en un bucle cerrado. No podemos cerrar el bucle. O sea, esto no está permitido ni en KNX ni en muchos protocolos de comunicación. Ahora vamos a ver qué es el segmento de línea. Es la unidad más pequeña, como habíamos dicho, del bus KNX. Y un segmento de línea está compuesto por una fuente de alimentación, esta fuente de alimentación, y hasta 64 componentes en el bus, como vemos acá. No podemos superar los 64 en un segmento de línea. Una línea puede disponer de hasta 4 segmentos de línea. O sea, ¿qué nos da esto? Un valor de 255 dispositivos. Y se dividen, digamos que cada segmento tiene una fuente de alimentación que sea capaz de entregarme como mínimo 21 voltios. Las fuentes generalmente son de 29 voltios. Pero cada uno de estos aparatos puede trabajar según el estándar, el protocolo, hasta 21 voltios como mínimo. Y eso es bastante importante porque vamos a ver las distancias de estos cables es bastante significativa. Entonces ahí ya está contemplado el tema de la caída de tensión. Aquí vemos lo que acabamos de hablar. Tenemos, esto lo podríamos llamar un área, todo esto que está aquí.
tenemos la línea con el acoplador de línea y los dispositivos. En el primer segmento pues tenemos hasta 63, empezando por el 0 con el acoplador, y luego va sumando hasta llegar a los 255. Esto es un segmento, 2, 3 y 4 segmentos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en una línea podemos tener hasta 255 dispositivos, y cada uno de estos con su fuente de alimentación, que no está representado acá. Esto es importante a tener en cuenta, que son las longitudes permitidas. Por ejemplo, en la longitud máxima permitida en todos los cables de la misma línea no puede superar los 1000 metros, o sea, 1 kilómetro. La sumatoria de todos estos cables que vemos acá, ya sea en el triángulo, en estrella, en árbol o en lineal, si yo sumo cada uno de estos tramos, no me puede pasar de los 1000 metros. Otra de las limitantes es que la distancia máxima entre dos aparatos no puede exceder los 700 metros, porque los telegramas, que es la forma de comunicarse entre ellos, no le va a llegar, digamos, del aparato A al aparato B y la respuesta. No puede superar esto, y las distancias máximas entre la fuente de alimentación con bobina y un aparato no superan los 350 metros. O sea, desde la fuente de alimentación hasta el último aparato más alejado, pues no puede haber más de 350 metros. También se pueden poner varias fuentes de alimentación en una sola línea, pero las distancias generalmente el fabricante nos tiene que decir cada qué distancia puede poner 2 fuentes de alimentación o 3, o no sé, las que sean necesarias, ¿no? Pero generalmente una fuente de 640, en teoría, 640 miliamperios puede hacer trabajar a 64 dispositivos. Por eso se dice que se debe utilizar una fuente en un segmento de línea para 64 dispositivos. En teoría deberían consumir alrededor de los 10 miliamperios cada uno, pero hay dispositivos que consumen un poco más. Entonces ahí es donde se pueden ver estas opciones de agregar una fuente. Otro concepto interesante es el concepto de área. Si se va a utilizar, por ejemplo, una instalación bastante grande, podemos tener un área que dijimos que una línea podemos tener hasta 255 dispositivos, y aparte de eso podemos tener hasta 15 líneas con 255 dispositivos cada uno, y todo eso se llama área. Ahora, aquí arriba en esta línea que vemos acá, también se pueden conectar dispositivos, y esto nos resta según los acopladores de línea que tengamos, como dice el ejemplo acá. Aquí podemos conectar 64 dispositivos. Y por ejemplo me dice que si tengo 3 líneas conectadas, 64 menos 3, pues podríamos agregar 61 componentes más aquí arriba. Pero si utilizamos las 15, pues tendríamos 49 disponibles. O sea, como ven, la magnitud de esto va creciendo con este concepto de área. Ahora, también podemos tener varias áreas. Podemos tener hasta 15 áreas y cada área hasta 15 líneas. O sea, esto nos da una idea, en teoría, de la magnitud que podríamos tener de una instalación KNX. En teoría digo porque esto casi nunca se va a dar, porque sabemos que estos son equipos que se comunican a 9600 y aquí va a haber un embotellamiento. Generalmente pocos telegramas salen afuera de cada una área de estas, se quedan generalmente en la línea y se filtran esos telegramas para que no lleguen a las otras, y bueno, esas son configuraciones que se hacen ya en el software. Pero aquí tenemos un nivel de 68.000 dispositivos máximo, más o menos 68.000 y tantos dispositivos podemos tener en una instalación KNX utilizando el concepto de líneas, de áreas y de hasta 15 áreas con 15 líneas. Aquí lo vemos un poco más a detalle. Tenemos el área 1 hasta el área 15 y desde la línea 1 hasta la línea 15. Y esto que está aquí arriba, también se pueden conectar dispositivos aquí, hasta 64 dispositivos más aquí arriba, que se resta con cada uno de los acopladores estos de área que tenemos acá. Y esta línea aquí arriba se llama backbone.
Y aquí está representado con par trenzados, pero esto también se puede hacer mediante Ethernet, como vimos en los diferentes medios de comunicación que tiene el protocolo. Otra parte importante del protocolo es lo que denominamos las direcciones físicas. Las direcciones físicas sirven para identificar el aparato en nuestro sistema CANX y generalmente está identificado por 3 números. El primer número me identifica el área, el segundo número la línea a la que pertenece y el tercer número es el número de componente que pertenece. Como habíamos dicho, podemos tener 15 áreas, 15 líneas y hasta 255 dispositivos. Ahora, si el número empieza en 0, indica que el componente está en la línea de áreas, o sea, en el backbone. Si aquí a este segundo número empieza 0, me indica que está en la línea principal. Y si empieza en 0, el tercer número indica que es un acoplador de línea. Entonces, eso ya está predefinido en el protocolo y tenemos que respetarlo. Y por ejemplo, decimos que un componente está en la dirección 2.5.44. ¿Y qué nos indica esto? Que está en el área 2, línea 5 y es el componente número 44. Esto generalmente los equipos CANX traen una etiqueta que nosotros le podemos poner este número, si no lo podemos imprimir, porque sí es necesario identificarlo en la instalación para después que no hayan problemas. Y por ejemplo, los componentes sin programar, o sea, cuando vienen de fábrica, vienen con esta dirección física, la 15.15.255. Todos los componentes generalmente vienen así, cuando nunca se han programado. Entonces, aquí teníamos la representación más a detalle. Tenemos el área, que es todo esto, la línea, que es esto que está aquí, y el componente, el dispositivo, que sería este que está aquí. ¿Ya? Entonces, así lo podemos identificar. Primer número, área. Segundo número, la línea en que pertenece de esa área. Y tercer número, el componente. Otra parte importante es los telegramas. Así se comunica el protocolo CANX. Aquí tenemos los estados lógicos de 1 y 0, como ya conocemos. Pero CANX se comunica diferente. Los 1 son ausencia del paso de la señal, o sea, esto es un 1. Y el 0 lógico es un impulso negativo positivo. Esta forma de onda que vemos aquí. Entonces, ¿cómo hace esto el dispositivo? El dispositivo cortocircuita el bus y se genera esta onda de comunicación. La fuente es capaz de sostener ese cortocircuito de cada uno de los dispositivos que están conectados. Esto lo hace generalmente muy rápido. Aquí estamos hablando en microsegundos. Y de esta forma trabaja lo que es la comunicación en el bus, en el par trenzado. Ahora, como es un par trenzado, sabemos que las interferencias se producen en los dos cables al mismo tiempo. Entonces, esa es una de las ventajas que nos da usar par trenzado, como Modbus, por ejemplo. Usar par trenzado para eso mismo. Si tengo una interferencia en el cable 1, pues esa misma interferencia con igual magnitud y sentido contrario va a estar en el cable 2, entonces eso se va a anular prácticamente y no se va a perder los datos de la comunicación. Los telegramas tardan un tiempo que generalmente son desde los 20 hasta 40 milisegundos desde que se envía hasta que el dispositivo que le llega me devuelve el acuse de recibo, el que conocemos como ACK. Entonces, este tiempo que tarda desde que enviamos, hay un tiempo muerto por acá, el telegrama, otro tiempo muerto por acá, esperando el ACK, y todo esto tarda generalmente ese tiempo. Ahora, el telegrama está compuesto de un total de 11 bits. Tenemos un bit de inicio, tenemos 8 bits de datos, un bit de paridad, que es par por defecto, y un bit de parada. Hay una pausa y vuelve a iniciar el telegrama de nuevo. Entonces, esto tarda alrededor de estos caracteres de 1.35 milisegundos. O sea,
lo que es la información útil. El telegrama está compuesto por muchas cosas más, esto es mucho más complejo, pero básicamente lo que a nosotros nos interesa, este es el payload, digamos, la carga útil, sería esto que vemos acá, esos 11 bits que ya están definidos en el protocolo. Luego, luego el modo de funcionamiento de la instalación. Básicamente, para tener una instalación CANX necesitamos una fuente de alimentación, sensores, que son los que captan las señales, los actuadores son los que nosotros le enviamos las órdenes, y el cable bus. Básicamente, con una fuente, un sensor, un actuador y el cable, ya tendríamos una instalación básica de CANX. Otra parte importantísima del protocolo son las direcciones de grupo. Las direcciones de grupo se usan para unir a los dispositivos, o sea, las acciones de los dispositivos. Y cada dirección de grupo se identifica con 3 números, ya siendo desde el grupo principal, que sería el número 1, grupo intermedio y el subgrupo. Estas direcciones de grupo son creadas con el programa ETS y a ellas asociamos los distintos aparatos que intervienen en la instalación, independientemente de dónde se encuentren. No interesamos dónde se encuentre. Podemos arrastrar de uno y soltar en esa dirección de grupo. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos como grupo principal planta baja. Estas direcciones de grupo, vamos a ver. Sí, planta baja. Puede ser la dirección principal. Luego tenemos un grupo intermedio, que puede ser calefacción, persianas, alumbrado. Y un subgrupo dentro de este intermedio, que puede ser el encendido y apagado del alumbrado del salón. O sea, así lo representamos en el software ETS. Luego están los objetos de comunicación. Los objetos de comunicación son direcciones de memoria dentro de los aparatos, los dispositivos, digamos, una variable. Esto para asociarlo mejor a cosas de la vida real, pues, se podría definir como una variable. Y estas direcciones de grupo ocupan espacios en memoria con tamaños diferentes, que puede ser desde 1 bit hasta 14 bytes. Y todo esto depende de la función que desempeñe. Por ejemplo, como me dice aquí, un estado yo lo puedo representar con 0 y 1. O sea, eso es un booleano para asemejarlo con variables. Puedo tener un estado 0 en falso y un 1 en verdadero. Y únicamente necesito un bit para representar esto. Y podríamos decir que los objetos de comunicación lo podemos llamar como conmutar, estado del canal, conmutar canal 2, estado del canal. Todo esto es un bit. Y aquí tenemos un objeto de comunicación que es el de conmutar, el que va a enviar la orden. Este es el que va a ejecutar la orden. Para poder identificar estos distintos objetos de comunicación, los aparatos hay que subirlos al software, como es lógico, ¿no? Y entonces no podemos unir estos objetos de comunicación de un tamaño a otro tamaño, porque eso nos daría errores. Aquí, por ejemplo, tenemos la identificación, cómo hacer un pequeño proyecto. Agarramos el conmutador, el que me va a abrir aquí, digamos, este interruptor que está aquí. Va a abrirlo aquí y es este objeto, lo arrastramos a esta dirección de grupo y este es el que me va a enviar la orden de encender y apagar este interruptor que está acá. Entonces este lo arrastramos a esta dirección de grupo. Ahí ya estaríamos asociando ambos dispositivos mediante las direcciones de grupo. Entonces, para nosotros programar una instalación CANX debemos asociar los dispositivos mediante los objetos de comunicación en las direcciones de grupo. Es tan simple como agarrar esto, arrastrarlo, agarrar esto y arrastrarlo. Y lo que habíamos dicho, por ejemplo, el ejemplo anterior, la dirección de grupo sería la 131 y tiene objetos de comunicación de 1 bit. Aquí no podemos agarrar un objeto de comunicación de 2 bytes
y arrastrarlo hasta ahí porque el ETS nos da un error. Tiene que ser únicamente un objeto de comunicación de un bit para que sea tolerable por el software. La puesta en marcha es muy simple, como vemos aquí tenemos una pequeña instalación KNX, como habíamos visto, tenemos una fuentecita, un actuador, un sensor. Los sensores se denomina todo lo que sean objetos de entrada, pueden ser pulsadores, no sé, termostato, X cosas. Y tenemos una interfaz IP que es la que está comunicándose con el software ETS. Entonces nosotros aquí hacemos la programación de nuestro sistema, lo pasamos a través de la interfaz IP o interfaz USB a cada uno de los dispositivos uno por uno y debemos apretar un botoncito de programación que tienen estos equipos KNX. Muchos lo tienen aquí adelante, por ejemplo este es este botón de programación, este que está aquí, este a lo mejor lo tiene en la parte de atrás. Y bueno, cuando nosotros enviamos a programar el dispositivo debemos apretar ese botón cuando es la primera vez. Cuando es la primera vez lo apretamos, él le pasa todo lo que es la dirección física, las direcciones de grupo y las funciones y todo eso se lo pasa al dispositivo y luego al otro. Y ya al terminar esas acciones pues ya estaría funcionando esto. Apretamos una tecla acá, va a actuar según esto. Esto es un control aquí de clima con un termostato, para poner un ejemplo. Y bueno, este era el botón de programación que decimos. Tenemos que apretar acá y se queda parpadeando en rojo. Y eso me indica que este dispositivo está en modo programación. Esto también se puede monitorear desde el software ETS. O sea, yo puedo saber cuáles dispositivos están en modo programación, mandarlo a quitar el modo programación. Todo se puede hacer desde el software, ¿no? Otra parte importante, como habíamos dicho, es el cable bus. Es un cable de par trenzado que está definido por el estándar KNX con estos colores que vemos acá. El más básico viene con un único par trenzado en rojo y negro. El rojo es el positivo, el negro es el negativo. Y los que traen 4 cablecitos traen estos 4 de acá, que es un amarillo blanco, que el amarillo es positivo, el blanco es negativo, definidos por la E y B. Son para alimentar dispositivos que necesiten una alimentación auxiliar, como algunas pantallas, algunos acopladores, gateway, etcétera, que no le da la alimentación, digamos, desde acá, pues hay que llevarle una alimentación auxiliar. Incluso se puede usar una fuente externa que no sea KNX. Aquí es permitido utilizar una fuente externa. Aquí no, aquí se necesita una fuente que sea KNX, porque estas fuentes son preparadas para el protocolo. Como hemos dicho, los dispositivos hacen un pequeño cortocircuito para la comunicación, entonces esta fuente tiene que asumir eso. Luego, la parte de las conexiones, aquí no hacemos empalme, digamos, agarramos el cablecito y lo entorchamos, no. Aquí debemos utilizar conectores. Estos conectores que están aquí son estándar y son los mismos que vienen en los dispositivos. Aquí no se ve, por ejemplo, este conectorcito que está aquí es el mismo que se usa para realizar los empalmes. No necesito un conector diferente. Y como vemos tenemos una entrada y 3 posibles salidas. Aquí es donde la topología se hace bastante fácil de usar. Podemos hacer circuitos en línea, en estrella, en árbol, etc. utilizando estas 3 salidas disponibles. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo haríamos la conexión. Tenemos una entrada, tenemos un ramal 1 y un ramal 2 y aún nos quedarían 2 huequitos más disponibles para salir a otro ramal. Y también el cable amarillo blanco tiene un conectorcito con los mismos colores. Ahora, si no tenemos este rojo con negro, pues podemos utilizar estos respetando lo que es el positivo y el negativo. Y bueno, y aquí este cable llegaría al dispositivo final, como vemos acá, a su bornerita. Y de aquí también podríamos hacer derivaciones. De esta tenemos 3 posibles derivaciones más desde el mismo dispositivo. Ahora, en cuestiones de cableado, nos ahorramos mucho.
Aquí en la imagen a la izquierda tenemos tres sistemas diferentes. Tenemos un sistema de iluminación, sistema de persianas y sistema de climatización. Los tres sistemas tienen, por ejemplo, dispositivos control que podrían ser estos temporizadores. Cada uno tiene un temporizador y tiene mucho cable. O sea, cada sistema va por su cuenta. No hay un factor común acá. Sin embargo, todo esto lo podemos simplificar utilizando CANX. Aquí estamos desechando dos temporizadores porque podemos utilizar un único temporizador para incidir en los tres sistemas que teníamos, ya sean persianas, ya sea clima o ya sea iluminación. Y todo esto desde un único bus, o sea, no tenemos que estar cableando tanto, solamente estaríamos hablando de un único bus. Como habíamos comentado, tenemos todo lo que es actuadores, los que reciben las órdenes de los usuarios o desde los sensores. Y como habíamos reiterado, los sensores son todos los elementos de entrada, ya sean temporizadores, pulsadores, sensores de presencia o de movimiento, ya sean sistemas de monitoreo externos, por ejemplo, para medir la velocidad del viento, recoger los toldos, todo esto se puede hacer con esto, o sistemas que me detecten la iluminación solar para hacer regulaciones de las luminarias, por poner un ejemplo. Otro de los elementos principales, como habíamos dicho, eran las fuentes de alimentación. Estas fuentes de alimentación, la mayoría traen un conector de alimentación exterior y un conector para el bus. Estos tienen generalmente protecciones acá y al menos en la parte de la salida al bus tienen un sistema aparte con una bobina acá de choque, que es la que permite que se realice la comunicación y también se transmita la energía a los dispositivos desde este bus que sale de acá. Y este, como habíamos dicho, tiene la función únicamente de alimentación auxiliar a algunos dispositivos. Estas fuentes traen unos LED que me dicen si están en correcto funcionamiento, si hay algún error, ya sea por cortocircuito, enciende en rojo ese LED, o si la tensión es mayor a 30 voltios. Por ejemplo, estas fuentes de ABB incluso se pueden interrogar también y sacar la información. Algunas no traen tantos LED, solamente traen dos LED, uno para funcionamiento normal y uno para decirme si está en fallo o no, el bus. Entonces, cuando hay un problema en el bus, lo primero que yo voy a ver es la fuente de alimentación. Si este LED está en rojo, es que hay un dispositivo que está en cortocircuito o el bus como tal se puso en cortocircuito. Entonces, hay que ir seccionalizando y ver dónde está el problema. O sea, es una de las formas de diagnóstico. Tenemos acá, ya vamos a ver un poco más de los dispositivos. Tenemos lo que se llaman los actuadores binarios. Son dispositivos que prácticamente se podría decir que es un relay lo que tiene ahí adentro, que me da un estado de encendido y apagado. Por ejemplo, este es un dispositivo que también se puede controlar de forma manual. Por aquí me puedo mover en cada una de las salidas y mandarlas a encender y apagar, sin necesidad de otro dispositivo CANX. O sea, desde el mismo dispositivo lo podemos controlar. Y por ejemplo tiene 22 salidas este. O sea, tiene bastantes aplicaciones. No, este es el que tiene 16 salidas, perdón. Aquí 16. Y bueno, hay dispositivos que pueden medir la corriente. Aquí, la corriente por cada una de sus salidas. Puede ser mecánicos o electrónicos. La mayoría son con relay. Estos electrónicos son con triac, por ejemplo. Pero bueno, los que más vas a encontrar, o sea, los más comunes son con relay. Estos actuadores, pues esta es una instalación simple de CANX. Tenemos todo lo que es la protección eléctrica contra sobrecarga y cortocircuito acá. Tenemos para detectar si hay fallos a tierra. Y bueno, el foco se conecta aquí en serie como si esto fuera un interruptor de los convencionales. Y este es el que se va a encargar de abrir y cerrar este circuito de iluminación. Ahora, si ese circuito de iluminación pues pasa de la corriente definida aquí, podría ser 16 amperios hasta 32, pues se puede utilizar contactores, excitando la bobina del contactor desde el actuador, y bueno, el contactor se va a encargar de manejar esa carga. O sea, esto es una aplicación para control de iluminación.
Así podríamos actuar. ¿Y qué ventaja me da esto? Pues en una instalación de alumbrado convencional, pues tenemos la seccionalización por acá por un térmico y todos los circuitos se encienden y se apagan al mismo tiempo. Sin embargo, si usamos un actuador binario CAN-X, pues tenemos independencia en cada uno de los 3 circuitos y aún seguimos manteniendo lo que es la protección. O sea, esto nos da ventajas de incidir más a detalle sobre los circuitos de nuestra vivienda. O sea, esto es una ventaja interesante. Otros tipos de actuadores, pues tenemos actuadores de persiana, los mixtos, como habíamos dicho, pueden ser el mismo aparato, pues puede tener todo lo que es opciones de manejar cargas y de maniobras de las mismas persianas. Estos actuadores de empotrar, vamos a ver un ejemplo pequeño de uno, que son unos dispositivos bastante pequeñitos, generalmente de 5 centímetros por 5 centímetros. Se pueden poner en el techo o en la pared. Luego tenemos los de regulación, todo el tema de control de lámparas, ya sean halógena, fluorescente, LED, para dimerizar las luminarias. Los de calefacción y los actuadores de fan coil. Esto por poner algunos ejemplos. Otra parte interesante es cuando queremos hacer las topologías más grandes, que son estos acopladores de línea. Como habíamos dicho, aquí tenemos la línea principal y aquí tenemos la línea secundaria. Y este mismo dispositivo se puede utilizar para lo que es líneas o áreas o segmentos de línea. O sea, no hay un dispositivo específico para cada uno de esos, es el mismo. Y por acá se pueden hacer filtros de los telegramas que pasan de un nivel a otro. Esto es bastante importante. Luego la parte de las interfaces, ya sea USB o IP. Aquí tenemos una interfaz IP y una interfaz USB, a la cual nos permite realizar diagnóstico y programación de los equipos que están en el bus. Y esto nos brinda pues opciones de programación interesante, ya sea por una instalación que tengamos hecha con IP, pues podemos programarlo desde cualquier parte de la red IP, o si es USB, pues sí necesariamente debemos ir a esta interfaz y conectarnos acá. Entonces esta nos da mucha más ventaja que esta. No tenemos que desplazarnos, digamos. Si estamos en la misma red, pues por la red mandamos a programar. No necesitamos físicamente ir a conectarnos al bus mediante este USB. Y como habíamos dicho, los IP router podemos hacer este tipo de topologías. Ya sustituiríamos lo que son los acopladores de línea y pondríamos IP router a un backbone con un switch mediante las redes LAN. Y esto nos da un poco más de velocidad. Aunque sabemos que aquí la velocidad, pues podemos hablar ya en gigabytes acá, ¿no? Pero aquí seguimos hablando en 9600 bits por segundo. Entonces aquí hay un cuello botella. No podemos hacer tantas solicitudes a los dispositivos aunque tengamos un gateway IP. Entonces esas son algunas de las limitantes. Pero el tema de CAN-X ha avanzado tanto que ellos inventaron ya la parte de los tunneling. Entonces esto mejora mucho más la comunicación. En lo que es el túnel y el routing son dos formas de comunicarse mediante estos IP routers que nos brindan, digamos, tener sistemas de control centralizados o BMS que hagan peticiones a cada dispositivo en tiempos muy rápidos. Ya estamos hablando de 10, 15 segundos cada intervalos de las solicitudes. Entonces esto mejora mucho más la comunicación. Los pulsadores forman parte de la amplia gama de sensores. Por ejemplo, esto es un pulsador que podemos tener el control de varias plataformas. Por ejemplo, podemos tener aquí las persianas, la televisión, las luces. Podemos encender, apagar, dimerizarlas desde este único dispositivo. Y discriminan en la mayoría pulsaciones cortas y pulsaciones largas. Entonces, en una única tecla podríamos tener dos funciones. ¿Listo? Entonces, eso es bastante útil. Los termostatos, como conocemos, es para controlar todo lo que es funciones de clima, aunque este, por ejemplo, tiene otras funciones de teclas acá que se pueden programar para iluminación, para persianas, etcétera, ¿no? Entonces nos brinda
una amplia gama de soluciones KNX. Podemos tener dispositivos mixtos, como habíamos dicho. Luego las interfaces de pulsadores. Esto es bastante interesante. Cuando tenemos instalaciones, digamos, antiguas y las queremos automatizar, pues podemos utilizar estas interfaces. Aquí con pulsadores convencionales o conmutadores de cruzamiento o conmutador pulsador. Lo podemos utilizar con estas interfaces y actuar sobre los circuitos de iluminación sin siquiera tocar la instalación antigua que teníamos, usando esta forma de conexión. Aquí, digamos, tenemos un pulsador convencional y esta interfaz tiene un cablecito común que podemos conectarlo a los mismos retornos de los pulsadores estos convencionales e interactuar sobre el bus. Los pulsadores, así vemos, podemos tener distancias hasta 10 metros. Esto es una instalación de control de iluminación, como habíamos dicho, mediante una interfaz de pulsadores de 2 canales. También podemos controlar persianas, utilizando las mismas teclas estas convencionales. Los detectores de movimiento y presencia, pues también existen en KNX. El movimiento, pues como sabemos, si detecta movimiento y las condiciones de iluminación no son suficientes, pues conectan, si no, desconectan. Entonces hay varios tipos de instalación, ya sean empotrados, en pared, en techo, etcétera, ¿no? Sobrepuesto. Y una de las aplicaciones interesantes que en lo personal me gusta bastante es esta de la regulación constante de luminosidad. Por ejemplo, en esta sala, que puede ser un aula, necesitamos 500 lux a nivel escritorio, o sea, a 0.8 metros del suelo, necesitamos 500 lux. Pero tenemos un aporte de luz importante a través de las ventanas. Entonces, ¿qué podemos conectar aquí? Sensores de regulación constante. Y estos van a estar constantemente midiendo la luminosidad del ambiente y regulando los grupos de luminaria. Por ejemplo, a las 8 de la mañana, que es un poco más oscuro, pues el primer grupo que está más cerca a la ventana está al 50%, el grupo intermedio al 80% y este grupo del fondo, que es donde menos luz entra, está al 100%. Ahora, ya según va subiendo la luz del sol, hay más aporte de luz natural. Este primer grupo de aquí no necesito que esté encendido, entonces lo apago. Este lo regulo al 10% y este que está acá al 40%. Y todo esto que ustedes ven aquí, que se hace automáticamente, el sensor lo está haciendo automáticamente, es ahorro de energía. Y como tal, reducción de la factura de luz. Esto se usa mucho en lugares amplios donde hay bastante aporte de luz natural con ventanas de cristal, pues esta es la mejor forma de optimizar el alumbrado interior artificial, siempre y cuando las luminarias sean dimerizables. Ahora, si no son dimerizables, también se puede hacer mandando a apagar circuitos si es que estuviera seccionalizado. Si no, pues no lo podemos hacer. Entonces, esta es una de las aplicaciones bastante interesantes en tema de automatización de iluminación, usando regulación constante de luminosidad. Luego tenemos diversos sensores meteorológicos que nos miden ya sea CO2, humedad, temperatura. Tenemos estas estaciones meteorológicas que miden velocidad del viento, luminosidad exterior, si está lloviendo, si no. Y bueno, esto también se pueden usar para interactuar con las instalaciones internas. Los sensores de alarmas técnicas, ya sea para alarmas de humo, inundación, intrusión, etc. Y bueno, los interruptores horarios. Este, por ejemplo, es un dispositivo que tiene todo, actuador y todo lo tiene en este equipo. Pero también hay otros dispositivos como pantallas que sirven como interruptores horarios. O sea, podemos utilizarlos como eso. Luego vean las interfaces de climatización. Estos son directamente para un fabricante en específico. Aquí también podemos ver interfaces de infrarrojo que pueden comunicar con los aire acondicionados o la televisión o la radio. Las pantallas táctiles, podemos crear toda una visualización en una pantalla y además tener un servidor web que podemos controlar a distancia. Vamos a ver un demo más adelante de esto funcionando. O sea, aquí podemos tener el control de todos los sistemas desde un único punto. Y los servidores web
que es un equipo específico para web. Se puede controlar de forma local o de remota. Aquí se pueden cargar los planos de la vivienda, etcétera, etcétera. Y ponerlo aquí adentro y con una aplicación del fabricante o aplicaciones de terceros conectarnos acá y ver la instalación KNX en tiempo real. O sea, podemos controlar y monitorear en tiempo real la instalación. Y ya estamos llegando al final. Ya vamos a ver un ejemplo práctico utilizando el software ETS6 y KNX virtual. Esto ustedes los pueden descargar libremente registrándose en la página de la asociación KNX. Pueden descargar el demo de ETS6. Como vimos, podemos utilizar hasta 5 dispositivos y también podemos descargarnos el KNX virtual también para interactuar y hacer pruebas. Esto tiene la mayoría de los dispositivos que necesitamos: actuadores, dimmer, persianas, pulsadores, sensores, todo está aquí también de forma virtual. No necesitamos comprar dispositivos para hacer pruebas. Y bueno, vamos a analizar una instalación X que pueda haber en cualquiera de nuestras casas, un pequeño departamento. Tenemos una salita de estar, tenemos un pasillo, la cocina, comedor, los baños y los dormitorios. Y todo esto, supongamos que nosotros lo queremos automatizar. Para iniciar tenemos todos los circuitos de iluminación. Dense cuenta que solo estoy controlando iluminación aquí. Y todo esto llega a un tablero de distribución que generalmente lo ponemos en las cocinas. Entonces, una instalación convencional, este sería a grandes rasgos el control que realizaríamos. Tendríamos los retornos a los interruptores. Aquí, por ejemplo, estos son dimmerizables, estas luminarias. Pues tendríamos interruptor dimmer. Aquí tendríamos un interruptor doble para lo que es cocina y pasillo. Y bueno, los baños y los dormitorios de esta forma. Ahora, esta es la instalación convencional. Si nosotros queremos convertir esto a KNX, ¿qué deberíamos hacer? Pues lo primero es eliminar todos estos retornos, se van. Ya no necesitamos retorno y todos los retornos los traeríamos acá al tablero. O sea, eso es una opción. Otra opción es poner pequeños dispositivos, actuadores, en las cajitas de distribución que tenemos por acá. Y desde aquí realizar el control. O sea, suprimimos aquí, el cable lo llevamos a una caja de distribución acá y lo ponemos en las borneras de ese actuador, simulando como si tuviéramos un interruptor. Si no, si queremos hacerlo de forma central, pues traemos todos los retornos al tablero de energía. Y aquí pondríamos el actuador, como vimos, el actuador en dependencia de los circuitos, pues selecciono el actuador ya sea de 9 salidas, de 16 salidas, de 12, de 8, no sé. Variedades hay en el mercado. Desde una salida hasta 22 salidas, creo, el máximo. Y bueno, este sería, traeríamos los retornos acá y realizaríamos una conexión con cable KNX a cada uno de estos dispositivos KNX que hemos instalado. Por ejemplo, todo lo que son de Real DIN, la fuente, los actuadores, los pondríamos acá. Y en el ambiente lo único que pondríamos serían los pulsadores, nada más. Y como dijimos, podemos utilizar pulsadores convencionales con dispositivos de interfaz binaria KNX e interactuar sobre la instalación. O sea, esto es bastante versátil. Y bueno, aquí en la habitación principal, bueno, en la sala estar, tendríamos 4 botones. Un botón de entrada, que podríamos llamar una escena. La escena que podría ser, pues me enciende esta luz. Esta me la dimerizas al 100%. Esta de aquí me la dimerizas al 50%. Y las otras luces las puedo mantener apagadas, no hay problema. Un segundo botón, pues apagarme todo porque estoy de salida de la casa. No necesito que las luces se queden encendidas, entonces no tengo que ir punto por punto a apagar la luz. Desde un único botoncito pues puedo apagar todas las luces. Eso es bastante útil. Y dimerizar las luminarias. Y prácticamente todo el control. Si aquí pusiéramos una pantalla táctil, pues tendríamos todo el control de la casa. Y aparte de eso, control desde el exterior, desde una aplicación. Como vamos a ver ahora
en el demo que tenemos. Entonces, aquí vamos a abrir el KNX, vamos a abrir el ETS, perdón. El software de ETS, vamos a hacer algo bien simple, que no nos va a tomar más de 5 minutos. Aquí esta es la versión 6 del software. Esto lo podemos obviar porque esto es si compramos la licencia que es virtual, que no es dongle. Esto es una nueva función que tiene ahora. Pues le decimos que vamos al demo. Aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a llamar curso, no sé. Aquí el tipo de proyecto nos da varias opciones. Yo voy a decir que esto es de un apartamento. El backbone le vamos a decir que es IP. Y la línea 1 va a ser par trenzado en 3 niveles. Vamos a crear el proyecto. Estamos creando el proyecto. Como ven, funciona bastante rápido. Y esta es la interfaz que nos permite programar ETS. Aquí se nos crea la vista de edificios. Aquí estamos en la vista de edificios. Y tenemos el nombre que le dimos, curso. Entonces vamos a agregar aquí un cuarto, bueno, un ambiente, que le vamos a llamar, no sé, sala, digamos. Aquí le podemos dar un uso, no sé, living room, damos OK. Y aquí nos sale un iconito bonito. Ya aquí podemos agregar dispositivos. Entonces vamos a agregar un dispositivo. Pero antes vamos a ver qué tipo de dispositivo vamos a usar. Vamos a abrir el KNX virtual. Nos abre esta ventanita. Le vamos a dar OK. Y aquí ya tenemos unos dispositivos aquí. Tenemos un pulsador, por ejemplo, aquí ya yo tengo un demo. Aquí mando a encender, se me enciende la salida 1 del actuador, o lo mando a apagar, se apaga. Entonces tenemos un pulsador que es el D4. Buscamos acá el dispositivo de la asociación KNX Association, el D4. D4 tenemos aquí, esta es la versión 1. ¿Qué tenemos que hacer? Pararnos aquí en la sala y sobre el dispositivo que queremos arrastrar, lo arrastramos acá y ya se va a crear aquí y me va a agregar una dirección física. Las direcciones físicas, se me olvidó mencionar que se identifican por puntos las direcciones de grupo con el slash, ¿no? Y también vamos a agregar un actuador que sería el 17. Entonces aquí voy a seleccionar D7, lo propio, me selecciono la versión 1 y ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos ya nuestros dispositivos, lo que es el pulsador con estos objetos de comunicación, como habíamos dicho, y aquí nos dice la longitud de un bit, o sea, yo necesito encender y apagar. Aquí tenemos el actuador, las salidas, que también son de un bit. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Unir este pulsador con una salida de acá. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante las direcciones de grupo. Entonces, debemos irnos aquí a direcciones de grupo y vamos a crear una dirección en los 3 niveles como vimos. Aquí le vamos a decir casa. Y luego vamos a decirle que esto es iluminación. Y dentro de iluminación le vamos a decir que me cree el subgrupo de on, off, no sé, channel 2, para identificarlo según el nombre que tiene acá. Entonces esto es importante hacerlo de esa forma. Cuando tenemos proyectos grandes, pues esto se nos puede hacer un poco engorroso. Entonces ya, aquí yo voy a tener el control de la salida 2. Vamos a agregar esta dirección de grupo y ya la tenemos aquí, este subgrupo. Entonces aquí es donde yo debo unir esto. Yo quiero controlar la salida 2, la arrastro hacia acá y aquí se me agregó. Y quiero controlarlo desde ¿dónde? Desde la tecla número 2. Si vemos por acá, tenemos por ejemplo, el dispositivo 4 es el que me envía el telegrama, o sea, el que envía la acción. Y el dispositivo 7 es el que la recibe. Nosotros podemos tener varios dispositivos que
la reciban. Bueno, objetos de comunicación que reciban la información, pero únicamente uno solo que envíe la información. Entonces yo no puedo agarrar, digamos, la tecla número 4 y arrastrarla para aquí de nuevo para que me envíe la salida 2. Para hacer eso yo debería entonces crear otra dirección de grupo. Es permitido tener, por ejemplo, vamos a decirle que también se me active la salida 8 con esa única tecla. ¿Ven? Este envía y esto recibe. Entonces, como habíamos dicho, ya tenemos nuestro proyecto, digamos, configurado. Ya lo podemos programar. ¿Cómo programamos? Pues muy simple. Ahora en la versión 6 esto sale aquí arriba. Antes en la 5 salía por acá abajo. Pero necesitamos la interfaz de programación. Aquí, ¿qué me dice? CANX virtual. Ya él me virtualiza un router IP, que es el que yo tengo que seleccionar para subirle esta información. Entonces, ¿qué voy a programar primero? El dispositivo D4, que tiene la dirección física 1.1.1. Lo vamos a programar. ¿Cómo programamos? Dándole en este botón o yendo acá, seleccionando este, programar acá, o directamente aquí, clic derecho, download. O sea, opciones hay desde varios puntos. Entonces yo voy a seleccionar el D4 y le voy a dar download. Esto sale la primera vez, no importa. Aquí me va a decir que debo apretar el botón de programación. Entonces, que tengo que irme aquí a las configuraciones, donde digamos CANX virtual me da esta opción, y apretar el botoncito de programación, que sería este, D4. Entonces aquí va a empezar a subir el programa, y ahí dice download the program, reiniciar el dispositivo, y aquí el D4 ya me le agregó la dirección 111. O sea, esto como ya estaba antes, pues no hubo problema. Pero por defecto, como habíamos dicho, los dispositivos vienen con la dirección 15.15.255. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo para el D7. Vamos a darle aquí Download. Esto porque es virtual, está saliendo ese pequeño error. Y bueno, aquí me dice aprieta el botón de programación. Aprieta el botón de programación y va a empezar a subir el programa. Ahí reinició el dispositivo. Y listo. Con esto ya tendríamos nuestra instalación CANX funcionando. Como ven, aquí ya se me activó el 1 y el 2. Voy a apretar encender. Me encendió el canal 2 y el canal 8. Y voy a apagar el canal 2 y canal 8. ¿Vieron qué fácil? Es muy simple hacer una instalación CANX. Bueno, hay que respetar algunas cosas, ¿no? A la hora de programar este tema de las longitudes y bueno, algunas funciones avanzadas, pero prácticamente para encender y apagar una luz ya lo hicimos en menos de 5 minutos, 5 o 6 minutos. Aquí la apagamos y aquí la encendemos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver una aplicación real que tengo acá con equipos reales para finalizar. Aquí tengo esta instalación CANX. Tenemos aquí una pantalla. En esta pantalla yo puedo controlar el nivel de luminosidad de esta luminaria que es DALI. ¿Vieron? Puedo dimerizarla, puedo mandar a apagar, puedo mandar a encender y tener todo el control desde esta pantalla. Ahora, si ven aquí, esto es una interfaz de pulsadores. Aquí tengo una pequeña instalación CANX con un actuador, un sensor que no está programadora, pero mediante esta interfaz con pulsadores convencionales yo puedo interactuar sobre la aplicación. No hay ningún tipo de problema. Ahora tenemos acá un pulsador de los que conocemos para los timbres, porteros. Podemos encender y podemos interactuar mediante esto. Aquí también podemos cambiar este pulsadorcito. Y bueno, aquí tendríamos todo el control de una instalación CANX utilizando componentes convencionales a través de esta interfaz de pulsadores. Esta interfaz de pulsadores tiene la ventaja también que me da los retornos de los LED. Puedo poner los LED que me simbolicen si están encendida o apagada la instalación. Y por último vamos a ver el control desde una aplicación. Desde la aplicación del fabricante primeramente. Nos da
la opción. Aquí tenemos la pantalla, como vemos tiene lo mismo que vemos en la aplicación. Y desde la aplicación igual yo puedo dimerizar la luz, puedo apagarla, puedo encenderla y tener todo el control de mi instalación CanX desde el móvil. O sea, no tengo que ir a cada uno de los dispositivos a interactuar entre ellos. Desde el celular lo puedo hacer. Y por último ya viene la parte de integraciones con Google Home. Por ejemplo, tenemos aquí Google, el dimmer se está conectando. Acá subimos la intensidad, acá la podemos bajar, y también tenemos todas las ventajas de lo que es voz, las opciones de voz de Google. Por ejemplo, ok Google, luminaria 100%. Muy bien, ajustando el brillo en el dispositivo dimmer al 100%. Ok Google, luminaria al 10%. De acuerdo, ajustando el brillo en el dispositivo dimmer al 10%. Y bueno, esto sería todo lo que tendríamos para proyectarle el día de hoy referente a CanX, las integraciones y qué es el protocolo de forma básica. No sé si existen preguntas. Este es el momento, ya que estamos acabando. Bueno, como sabemos, todos los equipos electrónicos generan armónicos, ¿no? Pero su componente armónico es bastante bajo, o sea, la fuentecita, esta fuente que vemos aquí, prácticamente es como conectar una laptop, ¿no? Como conectar una computadora a la corriente. Y mucho menos, porque su consumo aquí, decíamos que era de 640 miliamperios, o sea, muy bajo. Su componente de armónico es prácticamente despreciable, ya que al ser un estándar, el CanX, la asociación, estos equipos los envían a laboratorios externos donde le hacen pruebas. Y si no pasan esas pruebas, pues no salen con este loguito que dice Project CanX. O sea, no pueden poner el logo CanX. Y eso es una seguridad que nos da también el protocolo en referencia a los dispositivos que nosotros usamos. Entonces prácticamente es despreciable sus niveles de armónico. Sí, ¿cómo migrar? ¿Cómo hacer una migración? Por ejemplo, podríamos utilizar estos dispositivos que vemos aquí, las interfaces de pulsadores, que es lo mismo que estamos viendo acá. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Tenemos nuestra instalación convencional. ¿Qué haríamos? Pues quitaríamos esto. Bueno, no lo necesitamos ni quitar. Dejamos los mismos interruptores, porque también funcionan con interruptores que se queden pegados aquí, digamos, los convencionales. O pondríamos estos pulsadores. A través de esta interfaz de pulsadores que tenemos acá, pues podemos interactuar sobre este actuador. Si es que los circuitos no están, o sea, si los circuitos no están en los retornos al tablero, pues podemos actuar sobre esos circuitos utilizando equipitos de estos pequeños. Creo que tengo uno por acá. A ver. Ahora se los muestro. Es un pequeño actuador de 2 salidas, 16 amperios, ideal para iluminación, pero en un formato de 47 por 47, o sea, casi 5 centímetros por 5 centímetros. Esto cabe en cualquier de las cajitas que necesitamos para derivaciones, pues podemos poner uno de estos. Suprimimos el retorno que viene de acá, lo ponemos aquí y directamente ese retorno lo convertiríamos a la entrada de esta interfaz de pulsador, y ahí ya tendríamos una instalación antigua utilizando dispositivos CanX. Es muy simple, solamente hay que ver la disponibilidad. Tal vez, no sé, tirar algún cable por los mismos ductos, pero no sería muy complicado. Se puede hacer. Bueno, los equipos
los equipos que vienen para programarse así de forma manual, obviamente tienen sus limitantes porque el fabricante ya define qué va a ser el equipo. O sea, yo no podría decirme de este pin de entrada, contróleme la salida 2, cuando este pin de entrada está diseñado para que controle la salida 1. Entonces ahí tenemos una limitante. Ahora, sobre la referencia al software, con 5 equipos, que es lo que nos da gratis, podemos controlar toda una casa. Por ejemplo, aquí yo tengo, ¿cuántos equipos? Tengo 1, tengo 2 y este, pero no está funcionando. Pero tengo 1 y 2. ¿Qué puedo hacer? Pues controlar 4 circuitos de iluminación con 2 dispositivos. O sea, generalmente las casas no tienen muchos circuitos de iluminación. Ahora, si tuvieran mucho, pues usaría un adaptador de más salida. Y esta interfaz de pulsadores tiene 4 entraditas. Entonces, ¿qué digo? Que si uso 3 interfaces más, pues puedo tener 14 pulsadores. Un actuador de 16 salidas, pues tendría ya, digamos, casi las 16 salidas cubiertas desde 3 dispositivos. O sea, nos da una amplia gama de posibilidades. El software hasta 5 equipos. ¿No? Prácticamente una casa con 5 equipos la podríamos controlar completa. Y sin tener que comprar la licencia. Ahora, la licencia es esto que ven acá. Es un dongle. Es un USB que se conecta a la computadora y el software ya lo reconoce como licencia. Y como habíamos dicho, hay 2 niveles, la que es profesional y la que es más básica, hasta 20 equipos. Bueno, como decías, Electrored ya tiene estos equipos para la venta, así a personas comunes, no necesariamente que sean para proyectos. Cualquiera puede acercarse a las oficinas de Electrored, que ahí de seguro le van a cotizar. Y también agradecerle por la participación a todos los presentes y exhortarlos a pensar en el futuro, que ya es nuestro presente, utilizar tecnologías para mejorar el confort que tenemos en nuestras casas. Entonces, muchas gracias. Si no hay más preguntas, Ramiro, yo creo que daríamos por finalizado, ¿no?